Buenas noches. El año 2019 ha sido intenso a nivel político, no solo por el proceso electoral, sino porque la dinámica institucional está marcada por nuevas prioridades e intereses de quienes toman decisiones en el Ejecutivo y Legislativo. El programa de esta noche lo dedicaremos a analizar el año que está finalizando en función de tres componentes importantes. El primero, las elecciones presidenciales y su impacto en los partidos políticos que tradicionalmente venían concentrando el voto y perdieron mucho de su caudal electoral. El segundo es la composición del nuevo gobierno y sus prioridades. Es el momento de formular planes quinquenales y cumplir promesas. Finalmente, hay que comprender los factores que marcarán la relación entre el gobierno con la Asamblea Legislativa. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta ocasión, como lo mencionaba en introducción, vamos a hacer un balance del año 2019. Es importante caracterizar este año en las decisiones políticas, en los principales hitos políticos y qué implicaciones tiene para todos los actores, todos los protagonistas que toman decisiones en la vida política e institucional de nuestro país. Es un gusto para mí recibir en este set a Álvaro Artiga, politólogo y profesor universitario. Buenas noches, Álvaro. Bienvenido a 8 en punto. Qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven a través de la televisión. Es un gusto estar aquí cerrando el año con un balance pues, de un año político muy interesante, por lo menos. Muy interesante y muy intenso. Bueno, no lo he dicho a propósito, pero felices fiestas, feliz Navidad y que haya pasado pues, una buena temporada también. Gracias, gracias. Y digo, estamos en todas estas fiestas. Y un paréntesis de toda la actividad política es bueno, ¿verdad? Es bueno, digamos, las actividades políticas, si bien a veces no para el trabajo de la administración pública, pero sí es importante que este tiempo lo tengamos para entender lo que ha pasado en el 2019 a nivel político. Ha sido muy intenso, muy marcado por muchas decisiones y muchos acontecimientos. Y le pregunto, Álvaro, iniciemos un poco con esto. ¿Cómo calificaría usted el año 2019 a nivel de los principales acontecimientos políticos? Bueno, el año en realidad habría comenzado allá por octubre, quizás del año 2018, porque como teníamos elecciones el 3 de febrero, todo el fin de año 2018 estuvo centrado, digamos, en las elecciones presidenciales. Y a partir del 3 de febrero, que se conocieron los resultados, entramos en lo que yo llamaría un año de transición, en el sentido de que por primera vez tenemos un presidente que se encuentra en una situación de debilidad institucional, no solo porque no tiene un partido con presencia en la Asamblea Legislativa, aunque haya competido con el partido Gana, sino porque el mismo partido Gana, digamos, es una fracción, un grupo parlamentario pequeño. Y eso ya implicaba poner por primera vez a los partidos Arena y FMLN, que se habían estado turnando durante 30 años entre el gobierno y la oposición. Digamos, uno estaba en cada lado de la cancha, por decirlo así. Ahora que pues, también hace poco terminamos el campeonato, ¿verdad?, nacional. Entonces, en la cancha, por primera vez, los dos equipos están del mismo lado. Y eso, digamos, es inédito, por lo menos en 30 años, ¿verdad? Y se enfrentan pues a un presidente que también, digamos, aunque ya tenía experiencia como alcalde, no se puede decir que es un outsider. Por lo menos 7 años tuvo de proyección desde que fue alcalde en Nuevo Cuscatlán, pero sí planteaba, digamos, las situaciones de ese tránsito en donde, por ejemplo, el presupuesto de 2019, presupuesto que se aprobó en 2018, con el que terminó su gestión el partido FMLN, iba a ser por la mitad del la mitad del año, la segunda mitad del año, el presupuesto con el que iba a actuar el nuevo gobierno, ¿verdad? Hasta que se produjera esa negociación que llevó a la aprobación del presupuesto, ya el primer presupuesto del nuevo gobierno
donde se supone están planteadas sus prioridades. Vamos a hablar un poco sobre esos temas más adelante, de lo que significa en la relación ejecutivo-legislativo. El tema del presupuesto, que fue lo que recién se aprobó en la última plenaria, o en la penúltima plenaria más bien, para ser más precisos, pero quiero regresar un poco a esta lectura anual. Algunos mencionan, Álvaro, que este año 2019 es de transición de procesos políticos, es decir, de transiciones en las estructuras de la vida política de El Salvador. ¿Usted coincide con esta idea o hay que darle más tiempo para que con los hechos se pueda ratificar o no necesariamente? Bueno, si juntamos este año con 2018, 2 años electorales, y vemos los resultados de los partidos principales que estructuraron la política, por lo menos desde 1980, aunque no estuviesen los dos en la arena electoral, pero desde la década de los 80 hasta 2019, yo diría, es un periodo en donde la política está configurada por la dinámica FMLN-Arena. Eso comenzó a cambiar con el resultado legislativo de 2018, en donde uno de los dos partidos que configuraba la competencia y la política nacional tiene un descalabro, pierde 8 diputados y pasa a una situación de irrelevancia en cierta forma, porque se pueden aprobar cualquier tipo de decisión sin su presencia y no tiene capacidad de veto dentro de la Asamblea. Y por otra parte, el resultado entonces de 2019, el cambio de partido en el gobierno, plantea, digo, una situación inédita, porque no, digamos, están fuera del Ejecutivo los dos que habían configurado, y por lo que señalan las encuestas, digamos, ese resultado de 2018-2019 se va a replicar muy probablemente en 2021. Es decir, que Arena y el FMLN, y más el FMLN, estarían pasando a una situación de irrelevancia política, y eso ya supone un cambio importante. Lo que no podemos saber, y ahí está lo típico de una situación de transición, es el grado de incertidumbre que hay en relación de qué es lo que va a pasar. Digamos, al país se le planteó, a partir del resultado del 3 de febrero, una situación, yo diría, óptima desde el punto de vista institucional, en el sentido de que por primera vez el Ejecutivo no controla las instituciones que lo controlan, que están llamadas a controlarlo. La Fiscalía, la misma Asamblea, la Corte de Cuentas, ¿cómo se llama? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sí. La misma sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Digamos, todas esas instituciones que están para controlar a los funcionarios, incluyendo a cualquier órgano del gobierno, pero específicamente el Ejecutivo, por primera vez, y aquí sí podríamos decir de la historia salvadoreña, no ha estado bajo su control. Entonces eso plantea una situación favorable desde el punto de vista del diseño democrático, porque plantea la posibilidad del control sobre el Ejecutivo. Y en cierta forma lo que hemos estado viendo en la discusión del presupuesto, por lo menos, ese desfile de funcionarios a explicar las partidas. Lo que vimos también en relación con ¿cómo se llama? El que tiene la responsabilidad del control territorial, de la reconstrucción del tejido social. Reconstrucción del tejido social. Sus declaraciones y luego que lo llaman a la Asamblea. Crean una comisión. Digamos, son atisbos de eso que al menos hasta 2021 tenemos como para aprovechar de que las cosas funcionen como deben ser desde el punto de vista democrático, ¿verdad? Antes, o estaba todo controlado por Arena y no había posibilidad de controlar a un gobierno de Arena, o por negociaciones el FMLN estaba en la misma situación. Este es un paréntesis, porque este escenario en donde los controles pueden operar podría perderse en 2021 si el partido que está en el gobierno gana la Asamblea y con mayoría, y eso le permite nombrar a los titulares de las otras entidades que lo controlan
y se pierde entonces la posibilidad de control sobre el Ejecutivo. Regresaría a la lógica que tuvo entonces Arena y el FMLN, en principio. En principio, e incluso yo diría que estaríamos volviendo muchísimo más atrás, por cuanto el Ejecutivo estaría recuperando un nivel de preponderancia política que solo lo tuvieron los militares. De hecho, los acuerdos de paz lo que hacen es quitarle poder al Ejecutivo y dárselo a la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos. Y ahí está el asunto, ¿verdad? Esas dos son las instituciones que tienen deteriorada su imagen y ahí es donde se está produciendo el cambio, ¿verdad? Entonces, estaríamos volviendo, por decir así, a situaciones, y lo podemos ver desde otro punto de vista, ¿verdad? Ese acercamiento del presidente con el aparato militar, ya sea la policía o sea el ejército. Esos desfiles, esas declaraciones del presidente alabando prácticamente al cuerpo militar, ¿verdad? Entonces eso, digamos, no deja de preocupar. Tengo que hacer una pausa, Álvaro, pero al regresar hablemos también de uno de los sucesos que marcó este año, las elecciones presidenciales de febrero, pero qué significa en la lectura de los partidos políticos, cómo afecta a los partidos políticos, quiénes son los grandes ganadores y los perdedores, no solo de la elección, de lo que viene posterior a eso en la dinámica electoral pensando en el 2021. Regresamos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por seguir junto a nosotros en este su espacio 8 en punto. Estamos haciendo una lectura del año 2019 desde un enclave político, entendiéndolo desde las relaciones de poder, desde la dinámica institucional, pero también quiénes son los ganadores y perdedores de los procesos políticos que han marcado el país en el transcurso de este año. Nos acompaña Álvaro Artiga, politólogo, profesor universitario en la UCA. Álvaro, otro de los temas que no quiero pasar por alto, hay varias de las ideas interesantes que usted mencionó en el bloque anterior, que lo vamos a retomar en el último segmento, pero quiero marcar uno de los procesos que definió este año, un hito que marcó este año, las elecciones presidenciales. Desde su lectura, en función de los resultados obtenidos, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y los grandes perdedores? Bueno, obviamente el gran ganador es el presidente y en cierta forma el partido del cual él se sirvió, el partido Gana, porque de esa manera Gana ha obtenido una cuota de poder que si no hubiese sido por esa alianza temporal, digamos, Gana seguiría siendo un tercero o un cuarto. Pero sin tener la fuerza que tiene Arena o el FMLN, en este sentido Gana, por ser el partido de gobierno, digamos, ha tenido cuota en el reparto, en la formación del gabinete. Ese es, digamos, el gran ganador, el presidente y el partido Gana. Por supuesto, el presidente visto como persona, como también miembro de un grupo que vienen trabajando desde Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Que han ido caminando juntos y hayan llegado casi como una camarilla, ¿verdad? Que se plantean el acceso al puesto principal del poder de un país y llegan todos ahí. Ahora están, digamos, usufructuando ese resultado. En perdedores, bueno, como es una elección presidencial, digamos, pierden todos los demás, fundamentalmente los dos más grandes, pero digamos, estos mantienen la cuota que ya sacaron en 2018. Pero en términos de imagen y del manejo del mensaje a través de la comunicación, los dos partidos están puestos en una situación incómoda porque, por un lado, están llamados a juntarse para controlar al presidente, al Ejecutivo en general, todo el gabinete, ¿verdad? Pero ese juntarse para controlar al Ejecutivo es darle la razón al presidente cuando, digamos, en toda su campaña fue que esos dos partidos eran una misma cosa.
Entonces, digamos, es una situación bien complicada, porque deben actuar conjuntamente en tanto son la oposición. Sí. Y el mandato que tienen, digamos, no es tanto como suelen decir, pero vamos a hacer una oposición responsable, constructiva. Si eso ya se supone que debe ser así, el papel de la oposición no es ser responsable, eso se supone que ya debe ser así. El papel de la oposición es controlar que quien tiene el poder del Ejecutivo, pues lo haga uso dentro del marco legal. Y por lo tanto, digamos, su función principal es la de control, no la de ser responsable. El control tiene que ser responsable, ¿verdad? Pero nuestra historia con estos dos partidos que ahora están puestos así y que juntos pueden, y lo estamos viendo en determinadas relaciones con el Ejecutivo, pero hay otros partidos que son como los más pequeños, gana en este caso, y finalmente cuando se produce el cambio en la presidencia de la Asamblea, pues el PCN vuelve, digamos, a jugar este rol de estar en la oposición, pero aliado, digamos, o facilitándole las cosas al gobierno, ¿verdad? Renuncian a su papel de oposición. Entonces, digamos que hay un reacomodo de todos estos partidos, ¿verdad? Pero como que fue una cuestión donde no saben cómo llevarla a cabo, ¿verdad? Porque cada cosa que hacen prácticamente se les revierte. Hay otro aspecto, Álvaro, que usted mencionó, que ha llevado investigación e indagación académica sobre esto, es sobre los sistemas electorales, los resultados electorales, y por las elecciones de este año, ¿qué nos dice del electorado, los datos que se obtuvo, la información que tenemos del resultado? ¿Qué nos está diciendo del electorado salvadoreño? Bueno, hay varias cosas que se pueden saber, ¿verdad? Primero, hay un cambio definitivamente que tiene una base demográfica, que es que hay un sector por debajo de los 35 años que no se mueve en el discurso de izquierdas y derechas. Y eso supone, por pura demografía, un desplazamiento de la política de confrontación a la que estábamos sometidos, que le llamaban polarización, ¿verdad? O a veces más bien parecía una crispación, porque en la mayoría de los casos Arena y FMLN siempre terminaban votando juntos, independientemente de quién estaba en el gobierno. Eran algunos temas donde estaban las diferencias, especialmente el tema presupuestario. Pero de allí en muchísimas, tal vez en préstamos y cosas por el estilo, pero en la inmensa mayoría de decisiones legislativas los dos votaban juntos. Digamos, la polarización era más como una estrategia utilizada por las élites políticas en su disputa. Pero eso está cambiando simplemente por demografía y porque, digamos, cada vez más protagonista un sector que o nació a finales de los 80 o en los 90 y por lo tanto su vinculación, digamos, con los discursos del conflicto armado es menor, ¿verdad? El presidente es uno de ellos, ¿verdad? Parte de su campaña y al principio ya cuando tomó posesión, él hablaba de pasar página, olvidarse, ¿verdad? Y que ya estamos en otra época. Y hay mucha gente que piensa así, jóvenes que piensan así. No quiere decir que todos, ¿verdad? Porque hay jóvenes en el FMLN y jóvenes en Arena, ¿verdad? Y estos están reproduciendo esos esquemas. Esa es una cosa, ¿verdad? Un cambio en el nivel de polarización. Eso puede favorecer que se lleguen a acuerdos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el próximo año, ¿verdad? Ya pasó la disputa por el presupuesto, pues ahora le toca al Ejecutivo dar resultados. De ahí, ¿qué otro tipo de mensaje? Bueno, de nuevo, ha calado el mensaje del presidente, ¿verdad? De que hay que ver las cosas de otra manera, que no se sepa exactamente de qué otra manera, ¿verdad? Pero digamos, yo creo que igual por lo que dicen las encuestas, ¿verdad? Yo creo que podemos decir que la época del predominio FMLN Arena
ha pasado con todas las implicaciones que eso tiene. Antes de irme a la pausa, pero esta mención es importante, tener una apreciación muy puntual y la ampliamos en el siguiente bloque, justamente sobre Arena y el FMLN. ¿En qué condiciones han quedado estos dos partidos? Han tenido elecciones internas, supuesta renovación en sus discursos, pero tras este vendaval electoral que les ha pasado, ¿cómo los lee? ¿Cómo los lee a nivel de las expresiones partidarias que han marcado la historia de los últimos 30, 35 años de la vida política de El Salvador? Sí, yo creo que las internas nos dan un buen, digamos, nos dan una buena perspectiva para el análisis de lo que ocurre a estos partidos, ¿verdad? Los dos salieron mal de las elecciones de este febrero. Arena tiene un mejor resultado por las elecciones de 2018 que el FMLN. Yo diría que de los dos, el que está en peor condición es el FMLN. Y no necesariamente las internas que realizaron contribuyen a sacar al partido del hoyo, ¿verdad? En la medida en que el que queda de secretario o presidente del partido, pues sigue siendo pues de los, digamos, del grupo anterior y no se ve, han pasado varios meses, no se ve algo nuevo dentro del partido. Siguen siendo voceros en el grupo parlamentario los que están vinculados a el FMLN, que ha sido derrotado en elecciones. Entonces, más parece que ellos están como profundizando su deterioro. En el caso de Arena, digamos, hay unas elecciones, también quedan heridas ahí, hay acusaciones. El que ha sido electo presidente del COENA ha utilizado el partido en un problema particular que tiene. O sea, yo creo que están arrastrando al partido, a pesar de que puede tener mejores perspectivas, dado que el electorado salvadoreño es mayoritariamente de derecha, ¿verdad? Si aquí, digamos, quienes van a sentirse huérfanos, vamos a decirlo así, es un electorado que esté más del centro a la izquierda y que ya no se identifican con el FMLN. Es como que se hubiesen quedado huérfanos y van prácticamente a ausentarse de la escena. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar seguimos hablando un poco de los partidos políticos, pero también lo que marca los primeros meses de gestión de Nayib Bukele como presidente. Regresamos. Seguimos platicando esta noche con Álvaro Artiga, politólogo, profesor universitario. Estamos haciendo un balance político del año 2019. Ya hemos hablado un poco de cómo se encuentran los principales actores políticos, lo que marcó las elecciones presidenciales. Y este es un punto interesante, Álvaro, que nos puede ampliar usted esta idea, es los grupos que respaldan a los dos partidos que han estado históricamente en esto. En el caso del FMLN, pues sabemos sus orígenes y también una militancia que tuvo su momento más fuerte desde 2009 en adelante, pero vino en detrimento. Arena también tenía sus grupos respaldantes. ¿Cómo están esos grupos en este momento? ¿Cómo podemos leer el comportamiento de esos grupos en estos dos partidos? Aquí hay que hacer una distinción digamos, en las bases militantes en términos clasistas. Los dos partidos tienen o han tenido una base de clases medias hacia abajo, digamos, clases populares. Arena no es que se nutra solamente de clase media para arriba, no tendría los resultados electorales que tiene si así fuera. Pero en el caso del FMLN, digamos, ahí hay un asunto que es, por lo que decía en el segmento anterior, la emergencia de un sector de jóvenes en términos políticos, su activismo político, le ha afectado porque hay muchos hijos de combatientes que uno podría esperar que siguieran la línea de los padres, fueran FMLN, y no lo son. Hay muchas zonas en donde, y especialmente en zonas que fueron de control del FMLN y que sigue gobernando ahí solo gana el FMLN a nivel local, pero que los nietos o los hijos de los combatientes no se identifican con el FMLN. Y más bien de ese sector hay gente que apoya a nuevas ideas.
digamos, ahí está siendo afectado el partido FMLN en su base. Eso que vimos cuando el presidente, ahora presidente, en aquel entonces era candidato, fue a la Universidad de El Salvador y entra, digamos, a un recinto sagrado, ¿verdad?, de la izquierda salvadoreña. Lo que implicaba simbólicamente eso está ocurriendo en realidad, ¿verdad? Zonas que han sido de control del FMLN están siendo dominadas por la emergencia de grupos afines a nuevas ideas. A nivel del elector y a nivel también de que de militancia y gente que puede trabajar o ha trabajado operativamente para el FMLN. Digamos, en el caso de los electores que hay todavía una incógnita, luego la tomo, solo termino con lo de Arena. Claro. En el caso de Arena, ahí lo que hay es el descontento con los 20 años, ¿verdad?, que fue gobierno, más o menos de la misma, digamos, el mismo nivel, el caudal electoral que tienen, casi podríamos decir cerca de los 800,000, ¿verdad?, le pueden servir para mantenerse con bastante vitalidad en la Asamblea Legislativa, por el sistema de repartos que tiene el sistema electoral. Pero ahí lo que sobresale es más bien los grandes financistas del partido, parece que ya no les interesa ese partido. Y por eso uno ve, digamos, en la dirigencia del partido la ausencia de esos grandes nombres, ¿verdad?, que piensan que no vale la pena invertir en un partido que parece que va para afuera. Si ahí digamos, lo que está poniendo en cuestión de hacia dónde puede ir Arena es que el otro partido que jugaría como el equivalente a Nuevas Ideas, que es Nuestro Tiempo, no termina de despegar, digamos, porque es el que le podría quitar electores y militantes a Arena. Digamos, ese partido se podría nutrir de ex areneros. Ha mencionado algo muy interesante, Álvaro, sobre el tema del caso de Arena y los financistas. Entonces puede venir una derivación lógica de esto, es si ya no se ven identificados en el partido Arena, entonces directamente van a negociar con el presidente de la República, pues, o existiría un canal o una vía alternativa a nivel partidario con el cual puedan, pues, establecer sus ideas, sus esquemas a través de una representación partidista. Sí, digamos que los empresarios en ese sentido, sobre todo los que son más preocupados por el negocio que por cuestiones políticas, esto les importa más su negocio, la rentabilidad, el poder obtener plusvalía, ¿verdad?, acumular más riqueza. Y si para eso ya no necesitan Arena, sino que pueden tratar directamente con el presidente, pues aquello va a ser secundario, ¿no? Aquí lo que pasa es que no hemos tocado una variable que es la de la posible evolución de todo el proceso político de aquí a 2021 y con el resultado de la elección de 2021. Porque en lo que estamos en el país es en una situación, en una disyuntiva, en donde hay que tomar decisiones en términos de dos valores sociales importantes. Uno es el valor de la democracia como régimen político, y el otro sería el de, llamémosle así, el de la eficacia en términos de políticas públicas, los resultados. Pan, casa, trabajo, ¿verdad?, que no necesariamente se obtienen con democracia. China, por ejemplo, ha sacado a millones de la pobreza, ¿verdad?, sobre la base de un régimen autoritario. Aquí el proceso político puede evolucionar en una dirección autoritaria y ahí es donde queda la incógnita. Los empresarios que han financiado a Arena durante mucho tiempo, les importará poco la cuestión del régimen político, con tal de que su negocio siga existiendo, no importa si en un contexto autoritario, o serán tan demócratas que entonces van a regresar y a hacer filas y a reforzar al partido de Arena, porque es la única alternativa en este momento fuerte que hay frente a Nuevas Ideas.
Quiero regresar entonces con esta idea que nos menciona a lo que hablamos en el primer segmento. ¿Ve usted un escenario de que se pueda afectar el régimen político democrático de un gobierno más cercano, como mencionaba, a las fuerzas militares o a los que utilizan el aparataje del uso de la fuerza a través de las armas, que pueda hacer algo en retrospectiva que afecta al régimen salvadoreño? Sí, es que, a ver, fíjate que es una cosa importante. Independientemente de la persona, el presidente como funcionario, como cargo, no la persona que en este momento está ejerciendo ese cargo. El presidente salvadoreño, en una visión comparada por lo menos de América Latina y bajo dos criterios de los poderes o las facultades constitucionales que le asigna, ¿verdad?, las disposiciones, la norma, y segundo criterio, el de el control que hay sobre el presidente, va tomando en cuenta esos dos criterios, que son independientes de la persona, es parte del diseño institucional. Colocan al presidente salvadoreño, de entrada, cualquiera que sea la persona que ocupa el cargo, en una situación de debilidad institucional. En América Latina, El Salvador tiene uno de los presidentes más débiles en 18 países. Creo que son 4 los que están en, digamos, en el mismo nivel frente a los, serían 14 otros presidentes. Si a eso le agregamos que el actual presidente no tiene poderes partidarios, por lo menos hasta 2021, entonces él está en una situación muchísimo de mayor debilidad institucional. De ahí que él tenga que recurrir a otros actores para balancear ese desequilibrio. Por eso recurre a los militares, por eso recurre a Estados Unidos, su acercamiento a Estados Unidos, ¿verdad? Y digamos, el gran apoyo popular que tiene. Con esos 3 resortes, digamos, él juega en la debilidad frente a aquellos que tienen posibilidad de control al presidente, pero que no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Este es un problema de ellos, pero que involucra a todo el país. ¿Por qué? Porque en este juego, si las elecciones fueran el domingo, Nuevas Ideas podría arrasar, podría incluso tener una mayoría de 56. Y digo eso, aunque constitucionalmente y por los controles el presidente seguiría siendo institucionalmente débil, justamente con el nuevo resultado podríamos, neutralizar los controles, con lo cual el presidente va adquiriendo más fuerza, ¿verdad? Y eso ya lo vemos, esas tendencias en el nombramiento del viceministro de Justicia, ¿verdad? Que hemos encontrado cómo sortear la legalidad para su nombramiento. Ese juego de expresiones que denotan que él, digamos, puede hacer a un lado la legalidad. Y segundo, con el control de la Asamblea Legislativa podrían venir una serie de reformas, ¿verdad?, que le dieran más poder al presidente. Tengo que hacer la pausa, Álvaro, pero al regresar hablemos un poco de lo que significa la gestión de gobierno en la lógica de planes de gobierno, políticas públicas, relación ejecutivo-legislativo. Volvemos. Último bloque de esta plática interesante que hemos tenido con Álvaro Artiga, politólogo, profesor universitario, un balance del año 2019 que nos permite entender algunos aspectos con un poco más de tranquilidad ante la dinámica y el día a día y lo cotidiano que significa la política en El Salvador. Álvaro, otro de los aspectos que no quiero pasar por alto es el gobierno como tal ya tiene 6 meses en el ejercicio. No queremos ser reiterativos, que se ha hablado quizás demasiado sobre esto, pero no quiero pasar por alto lo siguiente. Con la configuración de este gabinete, desde su lectura politológica, ¿a quién representa este gabinete? A ver, al principio decía que aquí hay una camarilla, ¿verdad?, que viene desde Nuevo Cuscatlán, ¿verdad?, que se han ido trabajando. El presidente se los llevó, estaba como alcalde de Paz en San Salvador, se los llevó a la presidencia. Digamos, un grupo que ha estado acompañándolo. Esos se representan a sí mismos. Y ahí hay también nexos familiares bien claros, ¿verdad?
todo lo que se discutió, si había nepotismo bueno, nepotismo malo. Bueno, ahí hay un grupo importante. Por supuesto, en términos étnicos, yo diría que también ahí hay un capital de origen palestino, ¿verdad?, que está apoyando al presidente. Y eso puede resultar incómodo para el capital de origen judío que, digamos, normalmente ha estado en el lado del partido Arena. Pero digo, mientras no se toquen, no se afecten, se toleran. De ahí queda un sector oscuro, digamos, que el presidente no logra despejar las dudas por su misma actuación, que está en este caso otra vez el director de centros penales, que no logran explicar este viaje a México, quién financia, qué fue a hacer. Entonces ahí hay un sector que no es visible, pero que debe tener nexos importantes con el gobierno, ¿verdad? Yo no puedo decir qué tanto peso tiene, pero esas visitas, digamos así, o cuando el presidente fue a Guatemala, que se iba a reunir con los otros presidentes en el SICA, en el contexto del SICA, llega un día antes, se reúne con el presidente Jimmy Morales y al siguiente día no va a la reunión del SICA. ¿Qué se quedó haciendo? ¿Dónde estuvo? O sea, hay una serie de incógnitas que también podemos pensar. Ellos hablan, digo ellos porque dentro del gabinete, ¿verdad?, hay varios que hablan de inversiones importantes, millonarias, no de 10 millones, sino siempre hablan de cientos de millones, ¿verdad? Y entonces quiere decir que habrá algún grupo de empresarios grandes que van a aprovechar este gobierno como lo han hecho otros grupos empresariales con otros gobiernos, ¿verdad? Hoy es como su oportunidad. Hace unos días estaba de Proesa anunciando una inversión en las costas, ¿verdad?, como parte del Sur City, una inversión multimillonaria para establecer ahí un hotel resort, ¿verdad?, de un salvadoreño en el exterior, ¿verdad?, que quiere invertir, ¿verdad? Pero yo creo entonces que hay ciertos grupos que están apoyando al presidente, están encontrando una oportunidad, pero que no es muy visible, digamos, no es transparente, se mueven en la opacidad. Ahora, un aspecto acá de esto, que lo transmitimos a la dinámica institucional de la relación ejecutivo-legislativo, porque el gobierno, por lo menos 2020, va a requerir apoyos legislativos a sus propuestas, ¿verdad?, a sus decretos, solicitudes de reformas, marcos legales, entre otras cosas, presupuesto 2021, digamos. El tema es para los partidos de oposición, los que están ahorita en la representación que tenemos, cómo hacer oposición, cómo saber hacer la oposición política, tanto Arena y el FMLN, en un escenario adverso. Eso es como la oposición que están haciendo en Estados Unidos los demócratas al presidente estadounidense, ¿verdad? Es decir, la oposición no está para oponerse, para bloquear. Bueno, ya tiene el presupuesto del presidente, ¿verdad? Y si vienen nuevas solicitudes, mientras estén en el marco legal, digamos, no deberían de ponerle peros. Donde ya tienen que ponerse, de aquí no nos movemos, es cuando el presidente o cualquiera de sus funcionarios intente saltarse el marco legal. Ahí, digamos, deberían de ser intransigentes los de la oposición y saber manejar el discurso de por qué actúan así y de la necesidad e importancia de que este sistema de controles de pesos y contrapesos no se pierda en 2021. Es que lo que no podemos perder de vista ante lo que está el país es en que en 2021, y esto lo reitero porque es muy importante, digamos, es la posibilidad de la concentración máxima de poder, ¿verdad?, en una persona como no lo hubo desde los gobiernos militares, ¿verdad? A eso puede contribuir un mal desempeño de la oposición, por supuesto. Pero ante eso estamos. Y los partidos que ahí andan, por ejemplo, el partido Nuestro Tiempo, el partido Vamos, que quieren crecer, a lo mejor podrían tener una oportunidad de crecer para no permitir que haya un
una concentración de poder legislativo. Ya que lo menciona Álvaro, entonces nos hemos movido mucho en la lógica institucional, pero ante un escenario de concentración de poder que pueda generarse por las elecciones del 2021 y los escenarios que lo van a marcar el próximo año, el 2020, me refiero cómo quedan los actores, no necesariamente partidos políticos, movimientos gremiales, asociaciones, grupos que pueden ejercer ciertos contrapesos o que pueden convertirse aliados también del gobierno. Vaya, aquí todo depende de qué es lo que vaya haciendo el gobierno. Digamos, hasta ahora, como vemos, incluso la aprobación del subsidio por 6 meses más, ¿verdad? Digamos, no se está alterando nada, aunque esa decisión no era del Ejecutivo, pero digamos, tanto en el ámbito legislativo como el Ejecutivo, no se está alterando nada fundamental en el funcionamiento de la economía que haga previsible que van a haber nuevos ganadores, digamos, o que los sectores populares van a tener, digamos, mejores resultados. Lo que tenemos es, de parte del presidente, una búsqueda por todos lados. Eso le lleva a un pragmatismo en las relaciones internacionales de conseguir dinero donde sea, en lugar de proponer una reforma fiscal progresiva, ¿verdad? No quiere tocar al gran capital, no quiere tocar a los grandes empresarios, quiere buscar la solución por otros lados. Y ahí es donde puede estar la debilidad del presidente, ¿verdad? Digamos, que el tiempo vaya pasando y no se vean los resultados. Yo creo que eso va a ser importante para definir 2021. Álvaro, quiero darle las gracias por habernos acompañado y hacernos esta lectura de cómo entender el año 2019, por lo menos en 3 acontecimientos relevantes, y vamos a seguir analizándolo en el 2020. Gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por la invitación, Carlos, y un gusto estar con la teleaudiencia. Muy amable. Gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.